Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con nuestra segunda conferencia. El día de hoy nos acompaña la licenciada Ana Paula García Flores. Ella es restauradora, egresada de la ECRO, de la Escuela de Restauración de Conservación y Restauración de Occidente, en Guadalajara. Ana Paula trabaja con nosotros en la Biblioteca Nacional de Antropología. Ella se encargará de darnos el día de hoy la conferencia Recomendaciones de conservación ante el ataque fúngico en acervos documentales. Paralelamente, les voy a pedir también que por favor apaguen su micrófono, pongan en silencio sus equipos, porque estamos teniendo audios que están afectando ahorita o que pueden afectar la presentación. Les pido su colaboración para que apaguemos los audios. Como les decía, en el chat nos va a acompañar la restauradora Xochitl Cruz, que ya también la conocen, para que nos pueda apoyar atendiendo alguna pregunta que pueda ir surgiendo en el proceso. Al final de la presentación vamos a darles el espacio a cada uno de ustedes para que puedan realizar las preguntas que tuvieran. Les pido que tomen nota para que sea más sencillo recordar lo que sucedió en la conferencia. Cualquiera de ustedes puede ahondar un poco más en el chat si quiere, en el momento que les surja la duda, lo vamos a estar atendiendo. Y particularmente ya al final retomaremos algunas de las posibles preguntas que hayan quedado en el chat para que podamos reforzar el aprendizaje. Bueno, pues sin más preámbulo le vamos a ceder la palabra a Ana Paula García Flores, que es restauradora de la BNH. Ana Paula, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Muy buenas tardes, muy bienvenidos todos. Muchas gracias por participar en nuestro segundo ciclo de conservación de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Espero que este tema les sea interesante y útil principalmente. Voy a empezar a compartir pantalla. Un segundo. Ok, perfecto. Muy bien, pues empezamos con esta conferencia acerca de recomendaciones de conservación ante el ataque fúngico en colecciones documentales. Primero, una rápida introducción. ¿Qué son los hongos? Los hongos son microorganismos, están formados por hifas, es como su célula más individual, y estas hifas, cuando se reúnen en grupos, a eso se le llama un micelio. Las hifas están cubiertas de quitina. Cuando estos organismos ya ni se los crecen, obtienen estos órganos reproductores que se les llaman talos, y ahí es donde se forman las esporas. Cuando estas esporas están en el aire, se encuentran en todos lados, y es cuando encuentran unas condiciones favorables cuando se desarrollan en nuevos hongos. Normalmente estas condiciones son una alta humedad relativa, al igual que altas temperaturas, y medios que sean ácidos y luz tenue. Cuando las condiciones no son favorables, entonces el micelio se recubre de una capa un poco gruesa, que es a lo que se le llama esclerosio, y entonces llega a estar en un estado como similar a la invernación, hasta que tiene de nuevo condiciones favorables. Es una de las razones por las que deshacerse de hongos es tan complicado. La humedad relativa alta es la condición más importante para los hongos. Todos sus procesos metabólicos tienen que hacerse en un medio acuoso. Entonces, en una humedad relativa baja no se pueden dar esos procesos, y es cuando entran en este estado inactivo o de invernación, por llamarlo de alguna forma. Entonces, cuando bajas la humedad relativa, prácticamente los estarías dejando en pausa. Se alimenta de carbohidratos que se encuentran en la celulosa, hemicelulosa, almidones, lignina o incluso proteínas. Y utilizan enzimas, que es lo que rompe los componentes del sustrato en donde se están alimentando. Cuando tienes hongos en tu archivo, es muy importante saber diferenciar entre lo que es un ataque activo o inactivo. Un ataque activo se ve como una mancha con volumen y textura similar a la pelusa, como se puede ver en la imagen de la izquierda. En cambio, cuando es inactivo se ve más plano y con una textura más pulverulenta, como puede verse en la foto de la derecha.
Las condiciones más específicas de crecimiento se desarrollan a partir de un 65% de humedad relativa en adelante, y la temperatura les favorece cuando se está en el rango entre 20 y 30 grados centígrados. La humedad, como les había comentado antes, es la más importante de las características que debe de tener para que pueda crecer el hongo, y la temperatura nada más afecta la velocidad con la que va a crecer. Asimismo, otras consideraciones a tomar en cuenta para ver si nuestro repositorio es adecuado para el crecimiento de hongos o no, son las corrientes de aire. Las corrientes de aire propician que las esporas estén en movimiento constante, y entonces no es tan fácil que lleguen a un sustrato donde puedan tener las condiciones ideales para desarrollarse, además de que las corrientes de aire ayudan a bajar la humedad relativa. Entonces, tener una corriente de aire adecuada en tu repositorio es algo bastante sencillo de realizar y que ayuda mucho para evitar esta clase de ataques. En pH, los hongos prefieren estar en sustratos que son ligeramente ácidos, y al mismo tiempo ellos, a través de sus procesos metabólicos, crean un sustrato ácido. Entonces, por eso es preferible que cuando usas materiales de almacenamiento, estos sean libres de ácido, entre otras cualidades. Pero cuando obtienes estos materiales libres de ácido, bajas la probabilidad de que los hongos puedan almacenarse en ese lugar. Y, por supuesto, la luz. Altas cantidades de radiación UV son letales para los hongos. Estos sí los eliminan completamente. Lamentablemente también causan daños en los papeles. Entonces, no se puede contar eso como una forma viable de tener el crecimiento de hongos, al menos en libros y repositorios. También, claro, está el problema de las afectaciones a la salud del personal. Los hongos más comunes en bibliotecas y archivos son Aspergillus, Mucor, Alternaria y Penicillium. Todos estos hongos pueden causar irritación en vías respiratorias, y para personas que tienen problemas anteriores, como puede ser asma o neumonía o otros problemas respiratorios, puede causar serios problemas, al igual que las migrañas. Y claro, las afectaciones al documento, los daños químicos que están hechos a partir de estas enzimas que los hongos usan para poder disolver el sustrato en donde están y alimentarse. Estas enzimas reducen el pH, y esta reducción del pH crea una cadena de reacciones que culminan en muchas complicaciones. Primero que nada, rompe las cadenas de la celulosa, y esto lo observamos cuando el papel tiene una resistencia muy débil a cualquier manipulación. Se ha comparado como la resistencia de una servilleta mojada. No soporta bien la manipulación cuando llega a niveles muy extremos. Y la disminución de pH también puede causar la degradación de las tintas ferrogálicas si es que se encuentran en el documento y también están desbalanceadas, que normalmente es la norma. Como les decía, estas reacciones químicas se ven como laxitud. Es más o menos, se ve como está en la fotografía, esta textura muy frágil y que no puedes tomarlo y manipularlo sin que se vengan pedazos. Y por supuesto el daño estético. No te permite, en ocasiones las manchas no te permiten leer o incluso llega a borrar la información. Considerando esto, ¿cuáles son las medidas de prevención? ¿Se escucha un audio? Si pueden por favor apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Primero que nada, el material de nuevo ingreso tiene que ponerse en cuarentena en un espacio separado del resto de la colección, donde tenga una buena corriente de aire y las condiciones ambientales sean adecuadas. Esto quiere decir que la humedad relativa esté por debajo del 65% y que la temperatura también esté de preferencia debajo del 20%. Estas medidas no son completamente estrictas porque los hongos también pueden adaptarse a su medio. Entonces, si ustedes tienen un repositorio en donde la humedad a través del año es muy alta y también la temperatura, pero aún así no tienen problemas de ataque por hongos, no tienen que buscar estas mismas medidas, estas mismas condiciones de menos de 65 y preferentemente 18, porque les digo, los hongos se adaptan, pero siempre lo más seguro es tratar de mantener la temperatura y la humedad en lo más bajo posible.
Tampoco se puede bajar demasiado porque por debajo del 45% el papel empieza a resecarse demasiado, pero normalmente las condiciones ideales es 45 a 65 y 18 grados centígrados. El mobiliario, preferentemente que sea de metal, que tenga esta pintura esmaltada o al horno. Si no se cuenta con ese inmobiliario, puede ser de madera, sin embargo, tiene que estar tratado especialmente contra plagas, que la pintura o barniz que tenga sea retardante de incendios y que no esté hecho a base de aceite, ya sea la pintura o el barniz o lo que sea, que no tenga aceites. Los contenedores, preferentemente estos que sean de material que tenga un pH neutro, es decir, las cajas de archivo no son lo ideal. Si es todo con lo que se cuenta, pues se puede recubrir con papel libre de ácido, o también se pueden buscar las cajas que están hechas de polipropileno, esas son bastante adecuadas. Siempre y cuando se tengan unas cuantas aberturas que permita el paso del aire. Y las guardas, pues también se busca lo mismo, que sea un material libre de, que sea un material de pH neutro y que favorezca el paso del aire, justo para evitar estos lugares en donde la humedad se pueda concentrar y donde los hongos tengan estas condiciones ideales para su crecimiento. Se recomienda ampliamente que se revise la norma mexicana de preservación y un poco más adelante les pondré un link para que puedan leerla en internet. Recomendaciones de actuación. El objetivo aquí es tratar, ya una vez, disculpen, si a pesar de todo lo anterior, no, por alguna razón, se tiene un crecimiento de hongos en su colección, los siguientes pasos, el objetivo es prevenir que esto se disperse al resto de la colección. Lo primero que nada será tener bien identificados estos documentos. El personal debe de utilizar el equipo de protección personal, es decir, guantes, gafas de protección, cubrebocas, trajes de Tyvek. Y estos documentos se deben de llevar a un lugar aislado, preferentemente un lugar lejos del resto de la colección, que sea un lugar que tenga una buena ventilación, una buena iluminación, más no de sol directo, y que se tenga un fácil control de acceso. Una vez que están dentro de este lugar los documentos, se hace una evaluación. Si el ataque fúngico es, digamos que no son tantos libros y también no es tan extenso, es decir, solo hay unas cuantas manchas por aquí y por allá, puede nada más hacerse una limpieza muy superficial y dejarse en este espacio por un periodo, pongamos aproximadamente dos semanas. Es un periodo que puede variar dependiendo de las condiciones que tengas en tu repositorio, pero idealmente es cuando ya veas que el ataque que estaba inicialmente activo ha pasado a ser inactivo. Se evalúa y mientras que están en esta cuarentena, se hace una revisión completa del lugar en donde surgió el crecimiento de hongos para revisar cuáles son las condiciones ambientales y si hay zonas de contaminación. Pueden ser tuberías, los aires acondicionados y demás puntos de contaminación. Mientras tienes estos libros ya una vez que evaluaste los libros y viste cuál es el alcance del crecimiento de los hongos, lo ideal es limpiarlos. Es importante decir que esto tiene que hacerse con un restaurador o bajo la supervisión directa de un restaurador porque los libros son muy sensibles. Lo ideal es tener a alguien experto ahí para poder decirte bien cómo realizar la limpieza. Como les decía, el espacio tiene que estar apartado del archivo, bien ventilado y con un buen control de entrada y salida. Esto es porque al momento de limpiarlo, las esporas van a estar volando por muchos lados. Entonces, como lo ideal es controlar que estas esporas no lleguen al resto de nuestro archivo, se tiene que buscar que esto sea lo más controlado posible. Por supuesto, como hay muchas esporas, el personal tiene que usar todo el equipo de protección necesario. Y el objetivo de esta limpieza es remover la mayor cantidad posible de esporas de los documentos. No es posible retirarlas absolutamente todas. Lo que se busca es
disminuir las esporas que podría haber en los documentos para que si se vuelven a dar las condiciones para que los hongos crezcan, no se vaya a tener un ataque tan amplio como podría ser. Las formas en que se puede limpiar un libro, lo ideal es tener una campana de extracción o una aspiradora que tenga filtro EPA y además trampa de agua. Sé que esto no es tan fácil de conseguir, si no lo tienen en su archivo, puede ser un método mucho más sencillo, nada más una brocha de pelo suave, y lo que se hace es como barrer la zona afectada del centro hacia afuera, dirigiéndolo hacia un trapo húmedo que se va a tener enfrente de ustedes. Y de esta forma, el trapo húmedo servirá como trampa para que las esporas caigan ahí y no estén volando por el aire. Otros métodos que pueden usar es el aire comprimido, siempre y cuando lo tengan lo hagan en un espacio muy bien ventilado, porque eso va a causar que las esporas vuelen por todos lados y que el libro pueda soportar el golpe del aire. O también se puede usar las esponjas Wishap. Esas también tienen el doble propósito de que ayudan a remover las esporas, pero también pueden ayudar a remover ciertas manchas. Y es importante decir, esto es un proceso de desinfección. O sea, tanto el estar en cuarentena en condiciones diferentes a las que empezó a crecer el hongo y el estar retirando las esporas es más bien un tratamiento de desinfección, no para matar los hongos. Los tratamientos curativos, esta información me parece importante que la tengan a la mano porque me parece importante que sepan cuáles son como los posibles tratamientos cuando tienes un ataque un poco más severo o algo en donde necesitas acelerar el proceso de desinfección. Sin embargo, eso también es muy importante que esté bajo la supervisión de un restaurador. Dicho esto, los tratamientos puntuales que se usan es etanol 70% en agua. Esto lo que hace es resecar la mancha es resecar el hongo, y entonces entra en esta fase de esclerosis. Para poder lograr eso tienes que estar aplicando el etanol constantemente por espacio más o menos de 1 hora, y por eso, si no conoces bien las características del libro, puede traer serios problemas. De ahí la necesidad de una supervisión. Lo mismo pasa con el Citric y el Leviter. Estas dos sustancias fueron desarrolladas por la industria sanitaria, se usan en diferentes aspectos y funcionan muy bien. Sin embargo, hola. Creo que alguien tiene su micrófono abierto. ¿Lo pueden desactivar, por favor? Okay. Funcionan muy bien en sus áreas, pero no se conoce muy bien cómo reaccionan a largo plazo. Nosotros siempre para nosotros es muy importante la forma en que cualquier cosa que ponemos en los libros, cómo va a seguir reaccionando a largo plazo, y estos todavía no se conocen muy bien. También se usan diluidos en alcohol, y idealmente se necesitan muchas menos aplicaciones para resecar el hongo. Entonces son unas opciones, pero su aplicación dependerá mucho del criterio del restaurador a cargo. Y si por alguna mala broma del destino, más bien son muchos los libros que tienen con ataques de hongos, hay ciertos tratamientos masivos que se pueden aplicar. Uno de ellos es congelamiento. Esto es cuando tienes libros anegados, o sea, tuviste una inundación, y esto es más bien para ganarte tiempo. El congelamiento lo que hace es, va a poner en pausa cualquier crecimiento de hongos. Idealmente se debe de actuar dentro de las primeras 24 horas de que se anegaron los libros. Tienes hasta 48 horas cuando empieza a surgir los hongos, y ponerlos en congelamiento ayuda a que puedas arreglar el espacio en donde van a estar, puedas conseguir todos los insumos que vas a necesitar para tratarlos, y entonces ya una vez descongelados los puedas ir tratando uno por uno. No los puedes tener ahí indefinidamente, es un máximo de 3 semanas y es más bien aplicado para los desastres. Una opción muy similar es la liofilización. Esto es menos común porque es muy caro, tengo entendido. Tienes que congelar los libros y luego los secas al vacío, de forma que el agua pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, y entonces las esporas no tendrán como esta oportunidad de crecer.
Sin embargo, este tratamiento vuelve muy sensibles a los cueros y pergaminos. Y los últimos dos son más bien tratamientos antiguos. Hoy en día ya no se usan mucho porque son, uno, muy inflamables, segundo, son altamente tóxicos y también permanecen por mucho tiempo en los libros. Está el óxido de etileno y el timol. El óxido de etileno es un excelente fungicida dentro de lo que cabe, pero tiene esos graves problemas. Es muy inflamable y muy tóxico. Entonces, si se llega a usar, tiene que ser algo de un último recurso y solo bajo ciertas condiciones muy bien controladas, porque, de nuevo, es un químico altamente peligroso. Lo mismo con el timol, es un poquito menos tóxico, un poquito menos inflamable, pero de todas formas es algo que se tiene que controlar muy bien y que sea de un último recurso. Y pues como ya vieron, tratar un hongo ya una vez que está creciendo es bastante complicado, entonces la prevención siempre va a ser la mejor opción. La revisión constante de documentos que ya han tenido un ataque fúngico es muy importante, indispensable. Cada vez que se vayan a sacar o que estén pasando por la zona en donde estén los libros, nada más como revisarlos para ver si las manchas de hongos siguen estando inactivas o si ya han estado activas. Y por esto es importante poder marcarlos. Puede ser cualquier marca en la etiqueta, tal vez que tengan un colgante especial, algo del estilo. Por supuesto, revisar las condiciones climáticas. Por esto el monitoreo es tan importante porque no solo te da una idea de cuáles son las temporadas como de mayor problemática, normalmente las de lluvias, sino también te permite ver qué acciones puedes tomar que mejoren las condiciones ambientales. Está revisando constantemente fuentes de humedad o de contaminación. Como les dije, puede ser tuberías, desagües, filtraciones de techo, etcétera, etcétera. Y si tu archivo es pequeño o los libros que son los más sensibles los tienes dentro de estos como anaqueles que están cerrados, hay ciertas opciones como de deshumidificadores puntuales, o sea, no necesitas tener un equipo especializado de deshumidificación de un cuarto entero. Pueden ser estos productos de silica gel, Humilex o Airsoft. Son un poco más sencillos de utilizar. También es extremadamente importante que cada institución establezca protocolos para hacer frente a este tipo de circunstancias y que el personal tenga las instrucciones adecuadas y conozca perfectamente estos protocolos para que cuando se den esta clase de situaciones sepan exactamente cómo actuar. Se recomienda ampliamente que revisen la norma mexicana de preservación. Más adelante les dejo el link para que la revisen. Y por mi parte creo que sería todo. También les voy a dejar esta bibliografía en el chat en un momento más. Y agradezco mucho su atención. Ok, muy bien, Ana Paula. ¿Puedes activar tu cámara, por favor, para que claro que sí. te puedan ubicar los compañeros? Pues bueno, ahí está la presentación de Ana Paula. Es una presentación al margen de corta, me parece que como más puntual en la parte técnica de los hongos. Ya habíamos tenido en otra ocasión una charla donde hablábamos también de los hongos, pero en esta ocasión, por ejemplo, en el caso particular, Ana Paula, veo que nos pones ahí cómo está el hongo, ¿no? Este dibujo que tú nos pones, porque siempre hablamos de las esporas, pero pues a veces no nos imaginamos de dónde salen, ¿no? O cómo surgen, cómo vuelan y todo esto. Entonces, no sé si quieres comentarnos un poco más sobre qué hay con las esporas en las bibliotecas o en los archivos, qué tanto nos debemos preocupar y qué medidas debemos de tomar. Un poco para que los que están escuchando pues vayan preparando alguna pregunta que quieran puntualizar ahorita por esta vía. Entonces, Ana Paula. Las esporas están en todos lados, la verdad es que de eso no nos salvamos. Hay unidades, si mal no recuerdo se llama unidad de posible colonia, que es la forma en que los biólogos miden como cuántas esporas hay en el aire que pueda causar un crecimiento de hongos y también con estas medidas hay niveles de cuánto es como lo aceptable y lo recomendable en espacios cerrados. La información que encontré de eso es nada más de Chile. Me imagino que aquí en México tenemos nuestras propias
medidas y protocolos, sería cosa de revisarlo. Esa información exacta no la tengo, pero lo ideal es tomar estas medidas de prevención que pueden ser muy sencillas. Por ejemplo, abrir las ventanas, favorecer la circulación del aire, tener las ventanas abiertas para que entre, no el sol directo, pero sí la luz, revisar la humedad relativa y cosas del estilo. Ok. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, no olviden que está ahí el logo de la carita con la manita para que lo tecleen, podamos identificar quién es el que va a hacer alguna pregunta y les demos la palabra. Biblioteca de Lingüística, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Mi biblioteca es muy pequeña y no hay ventilación, no hay manera de abrir ventanas. ¿Recomiendas la ventilación mecánica? Sí, claro. A veces incluso nada más los ventiladores, poniéndolos como que en ciertos ángulos, puede crear corrientes de aire y eso ayuda, aunque también tiene que haber intercambio de aire con el exterior de alguna forma. No sé si se puede abrir una puerta o cosas del estilo, porque si es un espacio completamente cerrado y nada más se está moviendo el aire, pues las esporas nada más están como que moviendo del lugar. Tiene que haber un lugar para que puedan salir. Al menos una puerta, algo del estilo. O la otra opción podría ser los aires acondicionados, pero eso, lo ideal sería tener filtros CEPA. Sé que no son tan accesibles, pero si no, lo que se puede hacer es estarlos cambiando constantemente y tener el mantenimiento de los aires acondicionados muy a punto, muy precisos. También los aires acondicionados pueden ser la opción para esa clase de archivos cerrados. Gracias. Ok, bueno, tenemos dos preguntas más. Tenemos Rebeca Facio Martínez. Por favor, nos dices de dónde nos acompañas, Rebeca. Hola, compañeros, buenas tardes. Soy Rebeca Facio del Museo Nacional de las Intervenciones. Mire, lo que pasa, bueno, como tal pregunta no, porque estábamos en el otro link anterior, estábamos en otra sala y hay otros compañeros esperando. Entonces, lo que yo quería preguntar ahorita es que si llevan ya mucho tiempo exponiendo y porque acabo de llegar. Justo acabo de terminar fue una presentación un tanto rápida. Tengo entendido que un poco más adelante estas presentaciones se van a subir como videos, entonces si te la partiste podrás hacerla después, aunque creo que, Nájera, tú tienes más la información de cuándo se van a subir los videos, ¿verdad? Okay. Sí, Rebeca, bueno, una disculpa, creo que ahí hubo un problema de comunicación con todos nosotros. Se mandó una nueva liga, pues se borró la que por error estaba esto de cancelado, había un error, se canceló, se dio una nueva liga y bueno, a varios tuvieron problemas. En este caso te pedimos una disculpa, vamos a procurar que no se repita. Estamos siendo también más cuidadosos cada día, pero bueno, siempre hay errores, ¿no? El video. Y quería yo, rescatar una compañerita que se quedó ahí en la otra sala, pero ya como abrí esta sala ya no me permite regresar a la anterior, entonces pues ya se llama Yuridia, no sé cómo la podamos jalar. Sí. Ok, ahorita de hecho nos está viendo un compañero que es el encargado del sistema para que se encargue de todo esto que está pasando. Bueno, vamos a procurar tener cuidado en esta situación, ya habrá ocasión de mejorarlo. El video lo vamos a subir, de hecho, bueno, no me quería salir de la presentación de Ana Paula para no perder el hilo, pero al final haremos algunos comentarios. También, Daniel Rivera, si nos comentas de dónde nos acompañas, Daniel. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vengo de la Escuela Nacional, del Archivo Histórico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Escuchaba a la doctora Ana Paula, su exposición, muy interesante, muy enriquecedora para el trabajo que se hace en el Archivo Histórico, y a partir de lo que ella expone, me surgieron dos preguntas concretamente. La primera tiene que ver con relación al tratamiento curativo, o a los tratamientos que se le hacen a la documentación o a la bibliografía en general, y con relación a los tratamientos masivos. Cuando nos mencionó sobre este tipo de congelamiento, hizo mención que se recomienda
ante de cierto tipo de desastres. La pregunta concreta sería, ¿qué tipo de desastres o ante qué tipo de desastres se utiliza este tratamiento? Y la segunda pregunta, que tiene que ver con el monitoreo, que tiene relación con un poco con lo último que mencionaba en su exposición. Pues bueno, nuestro archivo en la ENA es un archivo cerrado, no cuenta con nada de ventilación, y me pareció muy interesante pues digámoslo así, estos elementos con los cuales nosotros podemos monitorear el crecimiento de hongos o de algún otro agente corrosivo. Y menciono, bueno, alcancé a anotar ahí solamente Silica Gel, si podría agregar los otros dos que no alcancé a anotar. Claro, es Silica Gel, el otro es una empresa que se llama ArtSoft. Lo voy a escribir aquí en el chat en un momento. Sí, gracias. ArtSoft. Y sobre en qué momento se usa el proceso de congelación, de hecho mi compañera Xochitl Cruz justo acaba de mencionar eso en el chat, se usa en materiales anegados, es decir, cuando tienes una inundación, se rompe alguna tubería o literal se inunda el lugar y tienes los libros que están mojados. Creo que todos nos imaginamos que si un libro se moja, dentro de poco le van a salir hongos, ¿verdad? Entonces, este proceso de congelamiento está más para ponerlos como en stand-by, en lo que puedes asegurar toda la infraestructura y materiales que vas a tener para poder tratar a los libros ya una vez que salgan de congelación. En uno de los links que les voy a mandar ahorita, también viene un poco más de exactamente cuál es el proceso. Entonces puedes consultar eso. Un segundo, ahorita los pongo. Sí, muchas gracias. Yo aquí, perdón que meta mi cuchara, pero aquí me permitiría pedirle la opinión de la restauradora Xochitl Cruz, porque cuando la Biblioteca de Antropología tuvo un problema precisamente por inundación, sí. Xochitl implementó una serie de medidas básicas que hasta la fecha las tenemos presentes para cualquier contingencia, pero mejor que Xochitl nos las platique de manera muy general para redondear la pregunta que nos acaban de hacer. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo primero es, obviamente, seleccionar o revisar cuáles son los materiales que fueron afectados. En el caso de las filtraciones del 2018, porque en ese tiempo, bueno, no me tocaron todas, yo regresé de la maestría a finales de ese año, lo primero era cuando notábamos que era lo importante, lo principal es el monitoreo y el conocer la colección. Y si se veía que había una filtración en un área determinada del acervo, se tenía que revisar puntualmente los materiales, posteriormente sacarlos a un área ventilada y relativamente con alta temperatura, o sea, lo más ventilada que se pudiera. En ese caso elegimos dos, no sé si conozcan nuestra biblioteca, la sala de consulta, la general, la que tiene alfombra, y la del fondo reservado, en un lugar más pequeño, con ventiladores, pero que era como muy calientito, ¿no? Entonces, estos materiales los disponíamos sobre mesas con papel secante, con toallitas sanitas abajo, en posición vertical, abiertos en abanico, y esto se tenía que ir monitoreando. Posteriormente, yo después, en ciertas zonas, sí aplicaba calor controlado, para que justamente la deformación no fuera la mayor, pero de cualquier manera, estos materiales, pues, lo mínimo que les puede pasar es que estén ligeramente deformados. Lo peor que pudiera pasar es que se generara o se desarrollara un hongo, ¿no? Entonces, bueno, esto fue lo que hacíamos. Posteriormente los prensábamos y así pudimos, pues, tratar, pues, bastantes libros, porque en ese momento sí fue un poco grande la situación. Y quiero retomar algo que dijo Ana Paula, que también es para todos, ¿no? Regularmente damos poca atención a los procesos de gestión de riesgos, de atención a riesgos, y no sabemos cómo actuar, ¿no? Hasta que nos sucede es cuando decimos, ¿y en dónde lo vamos a hacer? ¿Con qué insumos? Yo les recomendaría, en biblioteca vamos a empezar esa parte también, de dejarlo por escrito de todos estos procedimientos, y como bien dijo Ana Paula, que todos los conozcamos y que todos sepamos qué hacer, y por etapas. La organización de trabajo es fundamental. Aquí sí el trabajo en equipo es imprescindible. Ahora sí que unos no pueden tomar unas decisiones y otros otras, porque los materiales necesitan atención en el momento, ¿no?
Entonces, bueno, eso sería por mi parte, y nada más como apoyo, Ana, no es que les venda la marca, por supuesto, pero bueno, aquí tengo una bolsita de sílica gel. Ok. Estas, a ver si alcanzan a ver bien, estas a mí me gustan mucho porque te dice el proveedor, con cuánto deseca, ¿no? Por ejemplo, necesitábamos 2 de estas bolsitas, y eso para otro tipo de embalaje también lo usamos, para una caja de archivo, por ejemplo, te dice los centímetros cúbicos que puedes usar, cuántas bolsitas de estas. Y lo que hace es que tiene sílica gel transparente y sílica gel con indicador, que quiere decir que cuando va absorbiendo humedad, la sílica gel con indicador va cambiando de color, y con eso ya nos indica que ya está saturada. Pero no es tan costosa como si compráramos solamente sílica gel con indicador, porque sí, el costo varía demasiado. Pero esto ahora sí que es una recomendación, a nosotros nos ha funcionado bastante bien, y bueno, por lo menos ya tienes una instrucción visual, ¿no? De que, bueno, si está naranja, estamos muy bien, si ya cambia a café, es que ya hay que cambiarla, ¿no? Sí, entonces sería todo. Yo creo que ahí me parece que fue un gran comentario, Xochitl. Nada más lo que faltaría es, porque varios teníamos apuntado ahí, y dónde se consiguen estos productos, ¿no? ¿Puedo decir la empresa? Claro, pues estamos en una cuestión de trabajo. Ok. Bueno, pueden recurrir a la página de Kamen. Se las voy a poner. Es una empresa mexicana que se dedica justamente a la venta de estos implementos, aunque también los podíamos conseguir hace ya bastante tiempo en la droguería Cosmopolita, pero esos eran los transparentes, nada más. La de indicador ahí no se conseguía. Entonces, bueno, pues pueden tener una opción de comprar solamente un poco con indicador y poder usar la que es como más económica de la otra droguería, ¿no? Pero Kamen se llama. Ahorita les busco la página. Si nos ponen ahí en el chat. También puede ser creo que Editorial Marco Polo también vende algunas de esas cosas. Sí, el costo es más elevado, pero pues al menos con ellos tienes el seguro de que tienen en existencia, y pues ya están aquí en México. Entonces también puede ser una opción. Muy buen dato, muy buen dato. Bueno, como ven, como dice Xochitl, no vendemos ni promovemos ningún producto, pero es importante también que, pues, si les estamos dando las recomendaciones, pues sepan dónde llegar a buscar lo que se les está diciendo, ¿no? Tengo en el chat pendiente de preguntas a Angélica Hernández, y posteriormente sería María del Consuelo. Entonces, Angélica, por favor, para que sepan de dónde nos llamas. Sí, perdón, no puse en el chat porque no lo encuentro, pero tengo algunas preguntas. Soy Angélica Hernández de la Biblioteca de Antropología. No soy restauradora, pero como historiadora tengo contactos con los libros. Tal vez mis preguntas resulten tontas, pero en lo personal me tengo esta inquietud. Ana Paula, que hablabas de los ataques activos de los hongos. Mi pregunta es, ¿en qué tiempo más o menos promedio se desarrollan estos hongos? Otra pregunta es cuando también nos decías de las medidas de reducción de los materiales de nuevo ingreso que se deben de dejar en cuarentena. ¿Cuarentena si son 40 días o es como ahora se ha llamado con lo del COVID, cuarentena a diferentes periodos de tiempo? Y una última que no entendí bien, que es la liofilización. No escuchamos bien las preguntas porque hay un audio encendido con música. Pero si quieres, Paula, avanzar con las preguntas primeras que te hicieron para que podamos darle tiempo a que acabe la música. Ay, es que creo que es mío, están aquí afuera de mi casa. Lo siento mucho. ¿Sí me pueden escuchar? Porque puedo contestar la pregunta ahorita. Okay. La primera fue ¿cuánto tiempo tarda en crecer el hongo, verdad? Varía mucho, depende del hongo y depende de tus condiciones. Normalmente se considera que cuando tienes un libro negado, tarda 48 horas en salir el primer hongo, pero si tienes condiciones un poco más medias, como por ejemplo una humedad relativa, puede ser de 70%, tal vez se tarde un par de semanas en que empiece a crecer, y de aquí a que lo encuentras, pues pueden ya pasar meses. Entonces, varía demasiado. La verdad es que no podría darte una
cantidad exacta, pero ahí también radica la importancia del monitoreo. Estar revisando que tengas las condiciones adecuadas y también pues estarte dando una vuelta por tu acervo. La segunda pregunta era de cuánto tiempo debe ser la cuarentena, ¿no? Es más, lo siento mucho, es que también varía. Varía de las condiciones en donde, qué tan extenso es el hongo que tienes ya en tu libro y cuáles son las condiciones del lugar en donde lo tienes en cuarentena. Si es un lugar muy seco y con una temperatura un tanto baja, pues puede que en una semana ya esté inactivo. Si son condiciones muy similares a las que estaba almacenado, pues puede que se tarde 2 semanas, tal vez 3. Aquí lo ideal es estarlo revisando pues, una vez a la semana, como para ver, ya se ve, ya la mancha ya está más plana o ya la textura ha cambiado, y ya cuando se ve que esté inactivo, entonces ya puede regresar al estante. Yo diría entre 1 y 3 semanas, tal vez, para estarlo revisando constantemente. Y la última pregunta fue, ¿qué es liofilización? Ajá, sí, esa era. La liofilización es este proceso en donde tienes libros anegados, lo mismo, se inundó el archivo por cualquier razón, y justo, digamos que son archivos muy importantes, muy únicos y además muy sensibles. Entonces, la opción que se tiene aquí, aunque es muy cara, es que se congelan, y para evitar que el hielo que esté dentro de los libros pase otra vez a estar en estado líquido y pueda propiciar el crecimiento de los hongos, lo que hace es que se meten los libros que están congelados adentro de una cámara de vacío, y entonces a través de procesos químicos que, siendo sincera, no entiendo, más bien físicos, que no entiendo muy bien del todo, el agua pasa inmediatamente de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, y entonces se evita este posible crecimiento de hongos. Se necesita de equipo especializado, por supuesto, y seguro hay empresas especializadas al respecto, pero si estás en el aprieto de que tienes un archivo único, muy valioso, y se inundó, pues, y tienes el recurso, pues igual podría ser una opción. Pero es básicamente eso. Gracias. Claro que sí. Ok, María del Consuelo creo que ya no va a preguntar porque ya quitó su manita. No, acá estoy. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Soy Consuelo Chufani y trabajo en la biblioteca de la ENCRIM. Bueno, es una pregunta en varias preguntas, ¿no? Todos los ataques serán más o menos invasivos dependiendo de la clase de hongos, me imagino, ¿no? No sé si ustedes tienen un estudio sobre los diferentes tipos de hongo y su poder destructivo o invasivo dentro del libro, o que estos hongos dependerán del ataque en cierto tipo de papeles o no en algunos otros papeles, no. En un momento dado que uno logre una estabilización por los medios que ustedes dicen, siempre nos quedan estas manchas negras, rojas, medio verdosas, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto, no? Dependerá, obviamente, también del tipo de papel, de la invasión del hongo y del tipo de hongo. Entonces, bueno, es una pregunta extensa, pero como restauradora ya saben cómo somos. Está muy bien. Investigando para esta conferencia, yo no encontré algún estudio en donde se relacionara el tipo de hongo con la extensión del crecimiento del hongo o con el tipo de manchas que podría dejar, porque si hay algún tipo de hongo que afecte más que otro, creo que todos los hongos tienen la misión en la vida de crecer lo más que puedan y reproducirse. Entonces yo creo que mientras que tengan todas las condiciones para hacerlo, lo van a aprovechar al máximo. Entonces no estoy muy segura de si haya un hongo en específico que afecte más que otros. Sobre el color el porqué de estos colores tan brillantes y tan extraños, depende sí del tipo de hongo y depende del tipo de sustrato donde se encuentran, porque esos colores son productos secundarios de estos procesos químicos que usan para alimentarse del sustrato,
Es a través de las enzimas que rompen las cadenas y crean esos subproductos que se ven como colores. No sé muy bien si hay alguna forma como de decir, tengo manchas verdes, entonces probablemente se trata de este hongo. No, normalmente para hacer la identificación de hongos se necesita de hacer un cultivo y luego ver los cultivos bajo microscopio. ¿Y cuál era la otra pregunta? Había una tercera, ¿no? Creo. Sí que sigue, cuando estas, obviamente las manchas, ya fue el ataque, ya lo estabilizamos, pensamos que esté estabilizado, pero quedan estas manchas, ¿no? Estas manchas significa que puede volver a haber un ataque, que queda una posibilidad de que se haga otro ataque, o es nada más la mancha del deterioro del papel. Indica que puede haber un ataque. Normalmente esa mancha es lo que les decía, el esclerosio. Es el micelo que se recubrió de esta como capa rígida y lo único que está haciendo es esperar al momento en que las condiciones vuelvan a ser adecuadas para volver a crecer. De ahí la importancia de la prevención. Sí, es que ya una vez que tienes hongos es muy difícil erradicarlos por completo, porque normalmente cualquier proceso que puedas usar para erradicarlos o es extremadamente tóxico para nosotros o es extremadamente malo para el papel y los documentos. Entonces, por eso la parte de prevención es de suma importancia. Entonces, si una vez que tienes esas manchas, pues el hongo sigue ahí y si las condiciones se vuelven a dar, van a volver a crecer. Entonces, ¿opinarías que en este caso de un libro que ha sido muy atacado por un hongo, que se le han hecho todos los tratamientos, pero que en un momento dado tú no puedes controlar todas las condiciones, es mejor aislarlo, mantenerlo totalmente aislado, ¿verdad? Pues sería si no puedes controlar las condiciones ambientales del lugar en donde está guardado, pues sí, supongo que lo mejor sería mantenerlo aislado y estarlo monitoreando constantemente. La verdad, a veces sé que es muy tedioso esto de estar monitoreando, pero realmente a la larga es lo más sencillo y es lo más efectivo. Entonces, si tienes este libro que ya tuvo su ataque muy extenso y ahorita está estable y temes que no puedas estar controlando las condiciones, pues sí, supongo que tenerlo aislado siempre y cuando sepas exactamente en dónde está y que lo estés revisando constantemente, pues puede ser la opción. Muchas gracias, Ana Paula. Gracias, Xochitl. Un placer. Ok, Ana Paula y Xochitl, hay un par de preguntas. ¿Vas a decir algo, Xochitl? Perdón. Adelante. Sí, nada más como complemento para Chelo Chufani. Bueno, en efecto, podemos aislar a este libro, colocarlo en guardas, pero también algo súper importante es promover su acceso. Finalmente también no es un libro muerto todavía, ¿no? Entonces, si se puede y cabe la posibilidad, sí buscar una forma de reprografía o digitalización sería bastante bueno para que por lo menos, pues ahora sí siga cumpliendo su función como libro en la biblioteca, o sea que sí el usuario tenga el acceso a él, al texto, y pues lo otro sí hay que revisarlo porque siempre va a ser como un foquito naranja en nuestro acervo, ¿no? Y creo que en ese sentido, también de la identificación de hongos, una cosa que es importante, ¿no?, para nosotros es, si es posible identificar el hongo, también es para la situación de salud en el entorno laboral, porque los hongos pueden afectar las materias de los documentos de distintas formas, por las condiciones, como ya explicó Ana Paula, pero también sus características tienen como diferentes impactos en la salud de la gente, ¿no? Cuando esto es un problema ya masivo, quiero decirlo, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo un penicillium que un Aspergillus niger, ¿no? Ahí sí, en cuanto a cuestión de salud, el Aspergillus sí está más peligrosito. Cualquier cosa también pueden revisar en este respecto, porque son dos cosas, o sea, son los acervos, pero somos nosotros y los usuarios, ¿no? Esas son dos cosas que tienen que ir de la mano. Con respecto a esta situación de los hongos, pueden investigar en el Instituto Mexicano de Enfermedades Respiratorias, tienen un muy buen acervo, y ahí son cosas como muy, muy específicas para saber de cómo cuidarnos al respecto, ¿no? Y ya con eso cierro. Sí, bueno, creo que aquí con lo que nos dice tanto Xochitl como Ana Paula, pues lo más importante es primero tener la precaución, pero pues, obviamente privilegiar la salud de las personas
Los documentos, por supuesto, son importantes, pero creo que lo que hemos dicho siempre en estos temas, ¿no? Siempre acercarnos a un especialista en conservación y restauración para que nos pueda apoyar en la atención. Creo que la obligación de nosotros es identificar si hay hongos o hay algún tipo de problema, eso como encargados de acervo o como trabajadores de acervos. Y la segunda parte es pues, acercarnos a los especialistas para que nos puedan dar su punto de vista especializado y en ese sentido podamos tomar medidas. Creo que ahorita tanto Ana Paula como Xochitl hacen referencia a tener las prendas de seguridad, ¿no? Para poder tener acceso o manejo de los documentos que puedan tener hongos. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Y nos están preguntando, Ana Paula, Guillermo Campos del Museo Regional de Nayarit dice si puedo utilizar vinagre o alcohol para tratar un cartel con moho o cuál sería la mejor manera de eliminarlo sin afectar el papel. Justo acabo de responder en el chat. No, el vinagre no es recomendable porque es ácido y afecta el papel y sería como que ponerle mejores condiciones al hongo. El alcohol pues hasta ahora el alcohol es lo que se usa como para tratar de resecar el hongo lo más rápido posible, pero si tienes un cartel tienes que asegurarte de que el alcohol no vaya a afectar las tintas. Depende del tipo de impresión que se usa, puede afectar las tintas, puede que se te corran y nadie quiere eso. Entonces primero, sería preferible que lo haga un restaurador y si no, no sé si hay, porque también hay una pregunta similar en el chat, si hay forma en que la biblioteca puede apoyar con la restauración de libros y de este tipo de documentos. Bueno, las preguntas las leemos y para que todo el mundo se entere y además queden grabadas en el video para efectos de que la gente se pueda enterar. Yo creo que, como ya habíamos dicho, ¿no? Pedir que una especialista se acerque a nuestros acervos para que nos dé su punto de vista es fundamental. Por supuesto que la biblioteca puede dar puntos de vista con las dos restauradoras que tenemos que son especializadas en papel, pero también existe en el Instituto Nacional de Antropología e Historia pues una coordinación especializada dedicada a estos temas. Entonces, creo que no estamos solos, simplemente hay que saber a dónde vamos a tocar la puerta para poder recibir la ayuda. En ese sentido, pues bueno, obviamente la intención de este ciclo de conservación pues es acercarnos a las bibliotecas y a los archivos para que cuando acabe esta pandemia, tanto Ana Paula como Xochitl puedan en algún momento visitar sus acervos y podamos buscar así algún mecanismo de apoyo mutuo. Hay otra pregunta, dice, en el área de restauración de la BNH, María del Carmen Soto, en el área de la BNH puede brindar apoyo, pues es lo mismo, ¿no? Es otra. Guillermo otra vez habla del vinagre. No, Okay. soy yo contestando. ¿No eres tú? Perdón, es que aquí tengo con la letra muy chiquita y ya no alcanzo a ver. Pues creo que son las preguntas que hay. ¿Alguien más quiere levantar su manita para saber si...? Bueno, nada más quiero especificar algo y está relacionado con la pregunta de Guillermo Campos. El alcohol, suponiendo que no afecta las tintas de tu cartel y que puede soportar el proceso, el alcohol lo único que va a hacer es poner en invernación el hongo. No va a eliminar la mancha, tal vez la reduzca un poco, pero no se puede eliminar. Normalmente las manchas, el proceso para retirarlas, las manchas por hongos, el proceso es muy oxidativo, es esa clase de procesos en donde el remedio es peor que la enfermedad, entonces de preferencia no se hacen, a menos que la mancha esté como que en un punto focal muy importante, pero es nada más como una especificación de si haces esto de ponerle el etanol del 70% a tu cartel, pues no esperes que se quite la mancha, nada más especificando eso. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera poner la manita para hacer alguna pregunta. Teresa Eleazar está levantando la mano. Caray. Sí, por favor, Teresa Serrano. Ajá, sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. Sí, miren, yo estoy en la dirección de Etnohistoria y tampoco soy restauradora, pero me gustaría saber qué recomendaciones dan para cuando un libro se mojó y no se tiene mucho presupuesto para meterlo en una cámara, así como acaba de explicar Ana Paula. ¿Qué se puede utilizar en estos casos? Lo que estaba comentando la compañera Xochitl Cruz es los paras verticalmente con las tapas abiertas y las páginas como que lo más separadas entre sí que se pueda.
y tenerlo en un lugar que tenga corrientes de aire, que esté caliente, que esté cerca de la luz del sol, más no directamente debajo de la luz del sol, y pues darles tiempo, también tenerlos como que cerca de toallas, objetos absorbentes, cosas del estilo. ¿Entre hojas se puede poner un papel absorbente o algo así? No. Sí, claro, si tienes papel secante, funciona. Si nada más tienes cartulina libre de ácido, pues también seguro le va a servir. Sí, aquí el punto es propiciar que el aire circule por todas las hojas, propiciar la circulación del aire. Entonces, mientras que tengas en cuenta y con el tiempo suficiente debería de secarse. Xochitl, ¿quieres agregar algo más a esto? No, a mí me parece bien, igual les estaba buscando una foto, pero mientras la encuentres, espero tenerla, pero si pueden preguntar algo más mientras. Ok, Yara Chenandoa nos pregunta, ¿cómo se limpia la superficie contaminada por el hongo? Si tienes una aspiradora, si tienes la aspiradora ok, déjame poner rápido ok. Si tienes la aspiradora, tienes la boquilla debes de tenerla como cubierta con con papel filtro, y la tomas, digamos así, con los dedos que estén abajo para que no entre en contacto directo con el papel y que no lo vaya a succionar ni vaya a haber problemas, y con esto lo vas como del centro hacia afuera, así constantemente. Si no tienes la aspiradora, es también con una brocha de pelo, digamos, yo voy a estar así, con mi libro, y aquí enfrente tengo un trapo húmedo, y también con la brocha tal cual voy a estar del centro hacia afuera, del centro hacia afuera. La idea es que es como barrer las esporas hacia afuera y que vayan a caer en este trapo mojado para que las atrape, por así decirlo. Y si usas la brocha o usas también la aspiradora, las esponjas o lo que sea, toma en cuenta que de ahora en adelante ese material se va a usar única y exclusivamente en materiales contaminados con hongos. Esa misma brocha no la puedes usar en materiales que no tengan, que estén sanos, por así decirlo, porque seguramente los vayan a quedar esporas, no importa qué tanto la laves constantemente, y así. Xochitl, pues tú también hiciste, ese fue básicamente el proceso de limpieza en la biblioteca, ¿no? Hace algunos años. Sí, nosotros todos los materiales los aspirábamos superficialmente con aspiradora de trampa de agua, con filtro EPA, y la verdad es que sí es una maravilla, para hongos. Sí vale mucho la pena la inversión, porque ahí estás retirando lo más que se puede, ¿no? No solamente los estás dejando en estado como vegetativo, por decirlo así, sino que se está removiendo lo más que se puede. Igual poner un tul en la boquilla, y para eso, pues ir midiendo, ¿no?, el nivel de succión, pero la verdad es que es de los equipos que más nos funcionan en esos casos, porque remueves también polvo. Recordemos que las esporas están en el polvo, ¿no? Al igual que las escamas de la piel y el hollín y un millón de cosas, ¿no? Y entonces, de sustrato. Ajá. Exactamente, y entre tengas tus libros más limpios, pues también va a disminuir la posibilidad del desarrollo de un hongo, ¿no? Claro. Olvidé mencionar rápido, si vas a estar barriendo, descontaminando libros, por así decirlo, lo recomendable es que en cuanto a salud tomes media hora de descanso por cada 2 horas de trabajo, nada más para que salgas del espacio que esté lleno de esporas, respires aire fresco, te relajas un poco y puedes regresar al trabajo. Y obviamente con el equipo de seguridad, ¿no? Sí, por supuesto, todo el equipo de seguridad. ¿Hay alguna otra? Angélica Camargo, creo que quiere preguntar. Buenas tardes. Sí, digo, yo sé que no, las brochas no se deben lavar, pero pues evidentemente quedan llenas de polvo. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable cambiarlas, o si de plano pues las podemos lavar? En general, en tu taller, ¿cada cuánto se tienen que cambiar las brochas? Sí, pues cuando hacemos limpieza a los libros, pues okay. las brochas pueden lavar cada
Mira, yo creo que siempre y cuando tomes precauciones de lavarlas lo mejor posible y no uses esas brochas más que única y exclusivamente para libros contaminados con hongos, no deberías de estarlas cambiando constantemente. Aquí lo importante es asegurarte de que si vas a usar una brocha para hacer esto del barrido de hongos, la uses de ahora en adelante, no vayas a usar esa brocha en ningún proceso que tenga que ver con un libro sano, porque no importa qué tanto vayas a estar esterilizando la brocha, lo más seguro es que se queden algunas esporas por ahí y eso sería como tratar de contaminar otros libros. Yo creo puedes limpiarla con una solución de jabón, creo que podría ser suficiente. Si no, puedes dejarla un poco en alcohol, el 70%, y yo creo que con eso debería ser suficiente para quitar la gran mayoría de las esporas. Nada más toma en cuenta que nunca va a ser posible quitarlas al 100%, y nada más pues, tome esa consideración para no usar esas brochas contaminadas en libros que estén sanos. Ok, Xochitl, ¿ibas a comentar algo? Sí, concuerdo. Cuando son las brochas que solamente estás haciendo tu limpieza superficial de libros sanos, puedes lavarlas cada semana con agüita y con jabón, no pasa nada. Pero las de hongo, nosotros en el proyecto que sí teníamos el día del hongo, ¿no? Entonces, después del tratamiento, los lavábamos todas las brochas y teníamos 2 juegos de brochas, ¿no? Mientras se secaba una, podías agarrar la otra y marcadas. Ahí sí las lavábamos, o sea, cada día, y agua y jabón y alcohol, igual que como dice Ana. Okay. Sí. La cuestión es marcarlas, eso sí es súper importante. Gracias. Okay. Sí, de la limpieza normal, no a las que se limpió algún hongo. Gracias. Bueno, tenemos a Adriana y creo que también Maribel quería preguntar algo. Entonces, Adriana, si quieres iniciar. Hola, tampoco soy restauradora, soy de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Me surgieron 2 preguntas, ahora sí que como usuaria, perdón por el llanto de la bebé, lo siento. La primera, ¿cuánto tiempo tarda, por ejemplo, un libro o un documento con hongo en pasar el hongo a documentos cercanos o con los que está junto? Esa es una. Y la segunda, como usuaria, por ejemplo, del AGN, me surgió por lo del equipo de protección. Pues saben que hay de todo, ¿no? Que puede haber tanto documentos que están súper bien como unos para el perro. Sí. ¿Cuál cubrebocas o qué tipo de guantes son los más adecuados tanto para protegerme de posibles hongos como para no dañar el material? Cierro mi micrófono, gracias. Está bien. Ok, ¿cuánto tarda un libro contaminado en contaminar a otro? Depende de tus condiciones. Si tienes muy poco flujo de aire y además una humedad relativa alta, pues yo creo que podría ser una cuestión de semanas, tal vez meses. No es tan rápido como creemos, a menos que sea en casos de libros anegados. Pero pues sí es algo que... como mantener una humedad relativa baja y también una temperatura es algo que depende no solo pues del clima en ese momento, sino también de cierta disciplina, o sea, de llego y abro las ventanas y eso. Puede llegar a pasar en lo que estás tomando las medidas para bajar la humedad relativa. Entonces, yo diría que semanas podría tardarse, tal vez. Xochitl, ¿tú qué opinas? No estoy muy segura. ¿Como de cuánto tardaría un libro infectado en infectar otro? Pues sí, con las condiciones más o menos adecuadas, ya lo vimos, esto es cuestión de semanas, o sea, y pocas. Entonces sí, cuando detectas algo es importante empezar a secar rápido. Y estoy ya contestando la otra pregunta, no sé si quieras, Ana Paula, que siga con lo del equipo de protección o tú quieres contestar. Creo que tú tienes más la experiencia y el conocimiento exacto de cuáles son el equipo de protección adecuado, creo. Ok. Miren, para usuarios, ahí sí creo que es importante invertir en la salud. Lo que les recomendaría como usuarios, todo del AGN, es sí la mascarilla N95, que es como ultra mega famosa ahorita. Lamentablemente también ahorita con lo del COVID, pues es un poco lo mismo, pero ¿por qué?
Porque la N95 lo que te da es un porcentaje del 95% de que ahí se van a quedar partículas de 0.3 micras. Y si pensamos, por ejemplo, que la espora de un Aspergillus niger es de 3 a 10 micras, pues ahí se quedó, ¿no? Ahí ya se va. El rango de los tamaños de las esporas va por ahí. Por eso es que nos recomiendan el N95. Para este tipo de cosas, por el contrario, un cubrebocas quirúrgico, como saliendo del tema del COVID, obviamente, pues en realidad no nos ayudaría mucho porque no tendría ese poder de filtrado. Eso para la cuestión respiratoria. Nosotros que usamos gafas, de alguna manera tenemos cierta protección ocular, aunque no del todo. O sea, ya en tratamiento de documentos con hongo, sí se puede recomendar los gogles, pero por lo menos de usuario sí te recomendaría la N95, sí vale muchísimo la pena la inversión. Y en cuanto a guantes, una de dos, o que te estés lavando las manos constantemente y secando, o que uses guantes de nitrilo, porque son más resistentes, y solamente eso sí, que no mezcles 3 cosas. Manipular un documento sano, manipular uno contaminado y tocarte la cara. Eso sí, no. Digamos que si nada más vas a usar tus guantes yo veo que me traen el expediente y así hay manchitas que yo no sé si son hongos activos o inactivos o lo que sea, me pongo esos guantes, bueno, me pongo la mascarilla, me pongo esos guantes, manipulo y eso sí los voy a tener que tirar. Entonces, eso sería, y lo que sí no recomendaría, pero por ningún motivo, son los guantes de tela. Esos sí son muy, muy malos porque todo pasa ahí y todo se queda ahí. Entonces, si tú manipulas otro documento, pues vas a llevar la esporita a otro documento y así es cuando suceden ahora sí, estas contaminaciones, ¿no? Y obviamente en las condiciones que ya dijo Ana Paula. Pero sí, sería por lo menos ese par de protecciones. No sé si quedó, o Ana Paula, si quieres agregar algo más. No, creo que eso es todo. Las mascarillas quirúrgicas, aquí como que la ventaja que tienen es que también son 3 capas, entonces pues sí, puede medio restringir algo la entrada de esporas, más no es tan eficaz como la KN95. Y pues sí, los guantes de tela la verdad es que no son más que un placebo en estos casos, la verdad. Además, y también como son muy, no te permite como que sentir también el documento, incluso hasta puede hacer que los rasques por accidente y cosas del estilo. Entonces, no, a veces manos y nada más tener la disciplina de estarte lavando constantemente es más que suficiente. Muy bien, pues muchas gracias por las respuestas y por las preguntas. Nos preguntan también, Alan Herrera, ¿qué tipo de guarda para los documentos es la más apropiada? Depende de tu documento y depende de las condiciones de tu acervo. Si es un documento que, no sé, tiene una portada muy especial, muy llamativa y quieres que siga siendo visible, pues puede ser una de Mylar, siempre y cuando las condiciones de tu archivo sean con una baja humedad, o sea, que te asegures de que el Mylar no vaya a retener la humedad y que se pueda hacer como un punto de crecimiento para los hongos. Y si tienes pues un archivo con una alta humedad, pues entonces algo como papel libre de ácido. Es muy limpio, es muy fácil de usar, es muy barato y permite el paso del aire. Entonces, funciona muy bien. Ahora sí que el Mylar es nada más para cuando quieres algo que todavía necesitas ver a través de. Como por ejemplo también fotografías puede ser, o grabados especiales. Pero cualquiera de esas 2 opciones puede ser. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Por favor, pongan la manita. Angélica. Si ok, ya por ahí alguien le escuchó. Yo Angélica. Sí, ahorita que comentaban lo de los guantes de tela para los documentos, me surgió la pregunta ahorita. ¿No son recomendables para documentos o para todo material que sea de papel, libros, periódicos, no sé? Y también me hace reflexionar por qué siempre cuando vamos en algún archivo, entre los requisitos que se nos pide que llevemos guantes de tela. ¿Por qué entonces se nos hace esa recomendación o esa petición? Yo creo que es más como tradición. Lo que pasa es que
Los guantes de tela te hacen más consciente de que pues, te hace más consciente de dónde tienes las manos todo el tiempo y exactamente en dónde las estás poniendo, y eso puede ayudar a que pues manejes el libro con más cuidado. Pero también, como tienes mucha sensibilidad, y si el documento es como que muy frágil, pues puedes causar este tipo de problemas. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la primera pregunta, perdón? Esa, si era para todo tipo de documentos o solamente para materiales de papel. Bueno, no sé si los de tela tampoco son recomendables en fotografías, no sé, en otro material, ¿no? Lo que pasa es que los guantes de tela sí permiten el paso del aire, pero si sudas mucho de las manos, pues también el mismo sudor puede como traspasarse, entonces también puedes, incluso aunque tengas guantes, manchar el objeto. Te ayudan, como son completamente blancos, y te ayudan como que a saber mejor si algo está muy sucio y cómo le estás agarrando. Entonces, lo que ayuda es que te hace muy consciente exactamente de todo lo que estás haciendo en ese momento, pero no son como que muy, ¿cuál es la palabra? No son tan higiénicos como nos gustaría pensar. Normalmente se considera que lo mejor son los guantes de nitrilo porque, uno, son más duraderos, y los guantes de látex contienen sulfuro, entonces eso puede ser contraproducente al manejar ciertos materiales, como por ejemplo fotografías. Entonces, lo ideal son los guantes de nitrilo. Los guantes de tela, pues tal vez si están recién lavados y va a ser para algo corto y es de un material, digamos, resistente, cuya superficie está como que en perfecto estado y sabes que no se va como a quedar atrapado en las costuras de los guantes, pues podrías usarlo. No hay ningún problema, solo no es lo más recomendable. Gracias. Entonces, cuando vaya ya algún archivo, sería recomendable mejor llevarlos de nitrilo y decirles, bueno, sería lo ideal, sí. Con lo que están explicando ahorita, ¿por qué no uso los de tela, ¿no? Que siempre solicitan. Gracias. Pues tal vez no pelearse con las personas de ahí mismo, pero sí, con tener unos guantes, yo creo que se darán por bien servidos. Sí, gracias, Ana. Xochitl, creo que quieres comentar algo. Sí, lo que pasa es que esta situación de los guantes es bastante reciente, aunque ya son varios años que estamos en esta. Ahora sí que no es una pelea, pero es una discusión. Lo que sí ocurre con los guantes es que se da en un sentido de que para proteger al documento, cuando lo que sí haces es perder sensibilidad, y hay veces que si el documento está frágil, llámese hemeroteca, por ejemplo, ¿no? A veces, hasta con el propio guante, aunque sea de nitrilo, o sea, pierdes esa sensibilidad y te vuelves más torpe, eso es una realidad. Entonces, por eso ahorita se está implementando esto de lavado de manos, pero por ejemplo en fotografía sí es una cuestión así, ahí sí hacen algunas recomendaciones sobre los guantes limpios de algodón, ¿no? Eso sí son como cosas muy específicas, como bien dijo Ana Paula, los guantes de látex no se pueden generar daños, por ejemplo, al manipular objetos de plata, ¿no? Por eso es que ahorita el nitrilo es el que más se usa, ¿no? Pero sí es toda una discusión y lo que creo es que más bien se mantiene como una tradición, ¿me entiendes? No es de que creo que los encargados de los archivos o las bibliotecas lo estén haciendo de mala fe, sino que es una tradición. Entonces, en la medida en que vayamos desarrollando nuevos análisis y que nosotros también implementemos otras medidas en nuestros acervos, puede ser que esto cambie. Pero es por eso, yo creo que es más bien tradición. Y sí, lo de los guantes sucios, pues inmediatamente se nota, ¿no? O sea, tú tomas una hoja sucia de un acervo y dices, wow, ¿no? También a los de nitrilo se nota, pero bueno, es por ahí un poco también que quería complementar esta situación. En la otra ponencia de conservación de acervos fotográficos, yo creo que también nos pueden dar mucha señal de eso, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más? Bueno, parece que ya no hay preguntas. Ya nada más para cerrar, en todo caso, si es que se llega a animar a alguien más, ¿cuáles entonces serían
ya nos dijeron que cuáles son las humedades relativas y las temperaturas que podrían agredir o propiciar los hongos. ¿Nos podrían decir, en su experiencia y de manera general, porque obviamente según el tipo de documento va a cambiar, cuál sería la humedad relativa ideal y cuál sería la temperatura ideal para los acervos? Perdón, ¿cuál es la humedad ideal y la temperatura ideal? Esto tiene un rango, pero como les digo, ese rango no es completamente inflexible. Puede variar también dependiendo de las condiciones de su propio archivo. Las condiciones ideales es que la humedad relativa esté entre un 45 y 65% y de temperatura que sea alrededor de 18%. Creo que es más o menos 2 grados centígrados de variabilidad, y en cuanto a humedad relativa se considera que puede variar 5% más o menos de este rango. Pero sí, de ahí la importancia del monitoreo. Como los hongos pueden adaptarse, no son rangos muy rígidos. Entonces, si se tiene un monitoreo y se observa que bajo ciertas condiciones es cuando más aparecen hongos, o bajo ciertas condiciones es cuando no has visto absolutamente nada y es fácil de mantener, pues es lo ideal. Ok, yo creo que es importante esto que nos acaban de decir, porque al final del día, sin que seamos restauradores ni nada por el estilo, pero ya tenemos como un dato con qué poder basarnos para tener por lo menos una noción de cómo estamos en nuestras bibliotecas, porque queda claro que tenemos bibliotecas en toda la República Mexicana, y no es la misma situación para una biblioteca que está en Campeche, que como a una biblioteca que está en Sonora, por ejemplo, que son condiciones bastante diferentes, y bueno, también las temporadas de lluvia o de calor, como en este momento que tenemos en el país, pues también van a hacer que varíe. Pero creo que este es un dato importante que sería que lo tengamos presente todos en las bibliotecas y archivos, y lo que siempre reitero, pero la insistencia que no tomemos decisiones de manera directa en cuanto a la intervención de los documentos. Es importante que nos pongamos en contacto con los especialistas. Tienen la opción de buscar a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que ahí amablemente tanto la restauradora Xochitl Cruz como la restauradora Ana Paula García, estoy convencido de que les van a poder asesorar. Y también tenemos la coordinación y tenemos la escuela especializadas en conservación. Entonces, creo que tenemos 3 buenos argumentos y elementos para podernos apoyar. No hay más preguntas hasta donde veo. Pues nada más les pediría ahora sí que un comentario final a Ana Paula y después a Xochitl respecto a este tema. ¿Comentarios finales? Pues realmente vale la pena invertir en termohigrómetros. De verdad, el monitoreo es esencial para conocer exactamente las condiciones de tu archivo y en base a eso poder planear. Por ejemplo, en la temporada de lluvias es cuando entonces sí hay que poner los ventiladores. En cambio, en invierno pues sí es incluso hasta posible cerrar las ventanas, cosas del estilo. El monitoreo y saber exactamente cómo está tu repositorio es esencial, no solo para evitar ataques de hongos, sino para medidas de conservación en general. Entonces, yo les recomiendo ampliamente que inviertan en eso. Ok. Xochitl, si nos haces favor. Bueno, y como complemento, también que documentos limpios son documentos felices. Entonces, el programa de limpieza es indispensable porque de hecho podría bajar la posibilidad de que se dé un desarrollo de microorganismos en estas condiciones. Y también que la limpieza nos va a ayudar mucho a hacer ese monitoreo, justamente, ¿no? De que igual a veces no nos damos cuenta, o sea, nos ha pasado en nuestras bibliotecas personales que agarras y así canto de frente con el hongo, ¿no? No me había dado cuenta porque no los manipulo. Entonces, esto de la limpieza y el monitoreo es una muy buena estrategia para poder, pues poner a nuestros acervos a salvo. Muy bien, pues bueno, les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy. Fue muy interesante todo lo que nos pudieron enseñar, explicar, la experiencia compartida por parte de nuestras restauradoras. Los invitamos para que el próximo mes nos acompañen en la siguiente conferencia que se refiere a la conservación de material fotográfico, programada para el 13 de mayo. De todos modos, les mandaremos la liga. Yo les sugiero que
revisen sus acervos, que revisen más o menos qué condiciones tienen, si tienen fotografías, qué condiciones tienen esas fotografías, si van a recibir un acervo en donación de fotografías, cómo está, para que les sirva toda la experiencia que nuestras restauradoras de Pachuca, que ahora sí que nos van a compartir su trabajo, que yo tuve la fortuna de verlo en la biblioteca con Xochitl. Es algo muy, muy interesante y muy importante para que ustedes lo conozcan, por eso del interés de que revisen sus archivos, sus bibliotecas, identifiquen los acervos fotográficos, identifiquen las condiciones, porque esto hay que aprovecharlo para poder pues resolver las dudas que puedan surgir en nuestra casa, en nuestros acervos. Entonces, pues están cordialmente invitados. Muchas gracias por esta reunión. Les aviso también que ya terminamos de editar el video de la primera conferencia. Lo vamos a poner en las redes sociales de la BNH, que es Facebook, Instagram. En la página de la biblioteca va a haber un botón donde va a estar tanto la conferencia como el PDF, que también ya tenemos la autorización de Xochitl para poderlo mostrar para que la gente lo pueda consultar. Esta presentación también les comento, la primera, pues ya ha sido utilizada en algunos otros foros, en el sentido de lo que la han considerado como referencia, porque pues obviamente es un buen trabajo que se hizo, y lo digo aquí delante de la cámara, con la compañera Xochitl, y bueno, pues creo que vamos caminando bastante bien porque está funcionando este ciclo de conservación de la BNH. Sin más preámbulo, pues les agradecemos a todos, que tengan bonita tarde, y cuídense mucho, por favor, para que nos veamos próximamente.